Muy buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a oír la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie y vamos a comenzar este servicio, esta enseñanza que tenemos planificada, programada en este momento que ya habíamos hablado acerca de la oración. Amén. Vamos a oír la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, vamos al primer versículo. Sí, Lucas capítulo 11, versículo 1. Cuando nosotros venimos al Señor, hay 4 cosas importantes que debemos aprender. Amén. Cuando hemos venido al Señor hay 4 pasos importantes que tenemos que aprender. Uno es la oración, el segundo es estudio de la palabra, tercero es congregar y cuarto es evangelizar. Así que toda persona que se está iniciando en la fe cristiana, en la vida cristiana, tiene que aprender estos 4 pasos importantes o estos 4 ejercicios espirituales para poder permanecer, hermanos, en las cosas del Señor y crecer. Amén. Hoy día vamos a hablar de la oración. Amén. Vamos a hablar de la oración y cuán importante es para la vida del creyente. Y también, hermanos, que también vamos a aprender hoy día a orar. Amén. Porque muchas veces, hermanos, no sabemos orar. Amén. No sabemos orar al Señor, no sabemos pedir, no sabemos acercarnos a Dios. Y tenemos que aprender hoy día, hermanos, a orar a través de su palabra. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Todos tienen ahí? Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Ahí está, estamos ahí, hermanos. Y vamos a orar, hermanos, en esta noche. Vamos a agradecer por esta enseñanza que vamos a tener. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad que estamos delante de ti. Estamos delante de tus ojos, Señor, estamos ahí aprendiendo tu palabra cada día. Danos esa fuerza, esa fortaleza, ese poder para seguir adelante, Señor. Bendice nuestra vida espiritual, Señor, sigue bendiciéndonos, sigue ayudándonos en todo momento, en todas las cosas que hagamos, Señor, Dios mío. Gracias te damos, Padre Santo, Dios mío. Bendice la iglesia, Señor, bendice tu pueblo, Padre mío. Te agradecemos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén, hermanos, tomen asiento. Vamos a... Amén. Vamos a hoy día hablar de la oración. Primeramente, hermanos, hay una cosa muy importante que tengo que decirles, es de que la oración es vital para el creyente. Amén. La oración es vital para el creyente y, hermanos, es importante para la vida espiritual. Amén. La oración es como la respiración. Si la persona no ora, espiritualmente muere. Amén. La oración es como la oración. No se puede vivir un cristiano sin oración. Entonces, si no hay oración en el cristiano, hermanos, la vida espiritual languidece, se desfallece, se vuelve anémica. Tiene que haber oración. Un ejercicio importante para el creyente es que haya oración en su vida. El creyente tiene que aprender a orar. El creyente tiene que apartar un tiempo, amén, para poder dedicarse a la oración. El creyente tiene que tener una vida de oración, cultivar una vida, fomentar una vida de oración para poder estar firme en las cosas del Señor. Amén. Pero muchas veces dentro de nuestra vida espiritual, a veces no sabemos orar. Amén. Pero justamente cuando aquí en esta porción de la palabra del Señor, dice que uno de sus discípulos había visto a Jesús orar. Amén. Y le dijo: Señor, enséñame, dice, o enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Es importante que el creyente, hermanos, comience y aprenda, mejor dicho, a orar, para que pueda, hermanos, muchas veces, hermanos, tener esa vida victoriosa. Amén.
El creyente sin oración, hermanos, no va a poder seguir adelante ni permanecer en las cosas de Dios. Tarde o temprano, hermanos, si no hay oración en el creyente, ese creyente va a ser un creyente apagado, ese creyente va a ser un creyente frío, ese creyente, hermano, va a vivir en la carne. Y así, hermanos, si se mantiene sin oración, ese creyente se va a apartar. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos una vida de oración. Amén. Y acá dice, hermanos, cuando Jesús le dice aquí, Señor, enséñanos a orar, y les habla, hermanos, del Padre Nuestro. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos escuchado, hermanos, del Padre Nuestro? Amén. Ahora, el Padre Nuestro, hermanos, cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, no era para que ellos repitan constantemente el Padre Nuestro, sino para que ellos, hermanos, tengan un modelo de oración. Amén. Un modelo de oración. El Padre Nuestro es un modelo. Amén. Nos da, como dicen, le da forma, le da esqueleto, le da estructura a nuestra oración. Amén. Y en el Padre Nuestro, hermanos, el Señor enseña la actitud correcta, amén, las prioridades correctas de cómo debemos orar, de cómo debemos acercarnos al Señor. En muchas iglesias, hermanos, muchos hermanos oran, pero no oran, hermanos, con dirección de Dios. Oran, hermanos, muchas veces, hermanos, en la ignorancia. Entonces, hermanos, a veces no hay conocimiento por orar y a veces, hermanos, la oración no se vuelve eficaz. Por eso necesitamos, hermanos, aprender a orar. Amén. Aprender a orar a través de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando dice acá, y les dijo en el 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén. Hermanos, nosotros, hermanos, ¿cuándo entramos en la presencia de Dios? Amén. ¿Cuándo entramos en la presencia de Dios? ¿A través de qué? A través de la oración. A través de la oración. Amén. El creyente, hermanos, entra a la presencia de Dios a través de la oración. Y cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios en oración, hermanos, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que ahora en Cristo ya tenemos una nueva posición. Amén. Por eso que con confianza podemos decir, Padre nuestro. Amén. Hay una relación con Dios que tengo. Amén. A ese Dios que antes estaba lejano, al cual yo no pertenecía antes, al cual yo no seguía, pero a través de Jesucristo ahora yo me he acercado al Señor, ahora yo soy hijo de Dios, y ahora Dios ya no está lejano. Amén. Porque antiguamente, hermanos, Dios estaba lejano, porque nosotros nos habíamos apartado de Él. Pero en el momento que venimos a Jesucristo, hermanos, nos acercamos a Dios. Amén. Y hermanos, nos acercamos a Dios y venimos a ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios y ya somos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que hay una relación correcta ahora, hermanos, en oración. ¿Y cuál es la oración correcta, hermanos, que tenemos que tener? Que tenemos que tener consciente, hermanos, de que Dios es nuestro Padre. Amén. Cuando nosotros, hermanos, entramos en la presencia de Dios, amén, entonces, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que tener conciencia de que ese Dios que antes estaba lejano, de que antes parecía distante, que antes para nosotros era inalcanzable, ahora a través de Jesucristo, hermanos, es cercano. Amén. Ahora a través de Cristo ese Dios es mi Padre. A través de Cristo, ahora, hermanos, Dios, hermanos, está conmigo en una relación paternal. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa muy importante, de que Dios ahora es nuestro Padre. Amén. Y Él es un Padre amoroso, Él es un Padre bondadoso, que quiere atender nuestras oraciones. Amén. Dice, 1, cuando decimos Padre nuestro, reconocemos, hermanos, que hay una necesidad paternal. Amén. Hermanos, reconocemos, hermanos, que Dios es nuestro Padre y que podemos acercarnos a Él, porque tenemos necesidades, hermanos, afectivas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades, hermanos, espirituales, que solamente Dios puede suplir. Amén. Que solamente el Señor puede suplir. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa. El Padre nuestro es un modelo perfecto de oración. El Padre nuestro no es para que nosotros repitamos como una grabadora. Y hermanos, como dicen los católicos, Padre nuestro que estás en los cielos, y comienzan a repetir 10 veces, 20 veces, 30 veces, y queda en nada. No. Hermanos, el Padre nuestro es el modelo que Dios nos ha dado,
para poder acercarnos en oración con sabiduría. Por eso que tú y yo tenemos que entender que ahora tenemos la necesidad y el deber de orar. Ahora, una cosa muy importante que tenemos en cuenta. ¿Por qué Dios dio la oración al hombre? ¿Amén? ¿Por qué Dios dio la oración al hombre? Si tenemos en cuenta, hermanos, Dios dio la oración al hombre para que el hombre tenga comunión con Dios. ¿Amén? La oración es comunión con Dios. Si yo no oro, mi comunión con Dios se va a ver afectada. ¿Amén? Si yo oro, mi comunión con Dios se va a ver alimentada. Entonces, la oración, el propósito de la oración es que tengamos comunión con Dios. Dios nos ha dado ese privilegio de orar. Amén. Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, de poder acercarnos a Él, de poder hablarle. Por eso la oración es tremenda, porque cuando oramos, entramos en la presencia de Dios, entramos en un ambiente espiritual. Amén. Ese Dios que parece lejano, se hace cercano. Entramos en el ambiente de Dios. Por eso dice ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, pero cuando yo oro, ese Padre que está en los cielos se acerca a mí a través del Espíritu Santo. Entonces yo entro en mi cuarto, yo entro en el lugar de mi oración, yo entro en mi aposento, yo entro en el lugar que yo he seleccionado para orar, porque yo como creyente tengo que apartar un tiempo y un lugar donde yo voy a orar. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo entro a la presencia de Dios, ese Dios que está, vamos a decir, comillas, distante, se hace cercano. Hermanos, nosotros nos damos cuenta de que cuando estamos en oración, la vida, hermanos, es muy diferente a vivir una vida sin oración. Amén. Porque la oración va a traer beneficios. La oración va a traer bendiciones. La oración va a traer, hermanos, va a añadir cosas a nuestra vida espiritual. Cuando oramos, entramos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, hermanos, Dios nos consuela, Dios nos fortalece, Dios nos restaura. Amén. Dios nos da amor, sentimos su presencia, sentimos su bondad, sentimos su misericordia. Ese Dios que parece lejano se hace cercano a nuestras vidas. En oración entramos en un ambiente de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la primera columna en cuanto, hermanos, a la oración, es que la oración, hermanos, es dada a nuestro Padre. Amén. Él es un Dios amoroso que nos da, hermanos, esperanza, que nos da gozo, que nos da alegría. Tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades afectivas, tenemos necesidades, hermanos, espirituales. Pero todo ello lo encontramos, hermanos, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios. Amén. Cuando entramos en la presencia de Dios, hermanos, a través de la oración, sentimos, hermanos, el respaldo del Señor. Amén. Y la primera columna que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros tenemos una necesidad paternal, una necesidad, hermanos, de acercarnos al Señor, y eso es a través de la oración. Amén. La oración es importante para que el creyente, hermanos, mantenga una vida espiritual vigorosa. Si no hay, hermanos, una oración en nuestras vidas, la vida espiritual, hermanos, va a comenzar a fallecer. Por eso es importante que tú y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, fomentemos, levantemos y cultivemos una vida de oración constante, todos los días. El creyente tiene que apartar un tiempo de oración. No es que no tengo tiempo, no es que no tengo mucho trabajo, no es que tengo que hacer muchas cosas. No, el creyente tiene que apartar un tiempo de oración, un tiempo aunque sea de media hora, de una hora, un tiempo de oración en la cual pueda presentarse delante del Señor, donde pueda a darle al Señor, entregar sus cargas, sus necesidades, sus luchas, sus dificultades, donde el cristiano pueda hacer un catarsis espiritual y descargar todas las cosas que siente, hermanos, o que tiene, o que vive, hermanos, en el día a día. Es importante que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, fomentemos una vida de oración, tengamos un tiempo, no orar solamente cuando tenemos ganas, o cuando nos gusta, o cuando quizás hay una obligación, quizás por la oración que hacen grupos, no, sino tener un tiempo, hermanos, individual, un tiempo personal, un tiempo privado de la oración, para poder, hermanos, cultivar primeramente
nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, dice, amén, que estás en los cielos. ¿Cómo entramos a esa presencia de Dios si Dios está en el cielo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo yo, que estoy aquí en la tierra, voy a entrar a la presencia de Dios que está en los cielos? ¿O cómo lo voy a hacer cercano a Dios? A través de la oración y de su Espíritu Santo. Cuando yo comienzo a orar y digo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, Señor, vengo a adorarte, a alabarte, ya estoy entrando a la presencia de Dios espiritualmente hablando. Amén. Entonces la oración, hermanos, es gloriosa, porque nos acerca a un Dios vivo. Amén. Ese es el primer punto que tenemos que entender, hermanos, que nosotros debemos, hermanos, entender que nosotros, a través de la oración, entramos a la presencia de Dios. Dice aquí, santificado sea tu nombre. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos orar. Y como no sabemos orar, hermanos, no tenemos, hermanos, las prioridades en la oración. Amén. Hermanos, los hermanos, las personas entran a orar. Amén. Y dicen, Señor, voy a orar, dicen, amén. Amén, hermanos. Voy a orar. Van a su cuarto, van a su cama, se arrodillan o se sientan y comienzan a decirle al Señor todas sus necesidades. Amén. Comienzan a decirle al Señor todos sus problemas y todas sus dificultades. Pero ¿sabes qué ha pasado? No ha habido ni siquiera un tiempo de adoración a Dios. ¿A qué me refiero? De que las personas, hermanos, ingresan a la oración, ingresan a orar, y de frente, hermanos, comienzan a decirle al Señor todos sus problemas, todo lo que necesitan, todo lo que, hermanos, les hace falta. Pero, hermanos, tengamos en cuenta que el Padre nuestro es el modelo de oración. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es que yo, hermanos, cuando entro a la presencia de Dios a través de la oración, yo tengo que darme cuenta que tengo que adorar al Señor. Tiene que haber en la oración un tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Yo tengo que adorar a Dios, yo tengo que decirle al Señor cuánto lo amo, cuánto quiero que Él sea importante para mi vida, que Él sea el primer lugar. Por eso, hermanos, que nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, tenemos que adorar al Señor, tenemos que dar frutos de labios que confiesen su nombre. Muchos creyentes entran a la presencia de Dios y desde que comienzan a orar, solamente comienzan a decir sus problemas, sus necesidades, sus dificultades y sus luchas. Pero nunca ha habido un tiempo de adoración, nunca ha habido un tiempo de comunión con Dios, de decirle, Señor, te amo, ayúdame a ser mejor cristiano, Señor, quiero ser obediente, Señor, quiero ser un mejor hijo. No hay, sino solamente entro al Señor y le digo, Señor, me falta dinero, Señor, me falta trabajo, Señor, mis hijos están rebeldes, Señor, tengo problemas con mi pareja, Señor, me falta tal cosa, Señor, está enfermo mi hijo, mi hija. Desde que comienzo la oración, ya estoy diciendo mi problema, mi dificultad, mi necesidad. Pero nunca ha habido un tiempo para decir, Señor, yo te amo Jesucristo, te amo Espíritu Santo, lléname, Señor, con tu presencia, Jehová. No hay. Solamente comienzo a decir todo mi problema, toda mi dificultad, toda mi necesidad. Pero el Padre nuestro no comienza así. Y el Padre nuestro es el modelo. Cuando dice acá, santificado sea tu nombre, tenemos que nosotros entrar en oración, reconociendo que la oración es comunión con mi Padre Celestial, pero también teniendo un tiempo de adoración. Por eso dice en el Salmo capítulo 18, dice lo siguiente. Amén. Salmo 18, dice el salmista David. Los salmos son oraciones. Los salmos son oraciones, muchas veces del rey David, muchas veces de otros cantores que hubo, también son cánticos, y también hay oración de Moisés, como el Salmo 90. Y en el Salmo 18, mire David cómo entra a la presencia de Dios. Amén. Mira cómo David entra a la presencia de Dios. David no entra a orar al Señor ni a entrar a la presencia de Dios diciendo sus problemas, sus dificultades, sus necesidades, sus luchas que tiene, que está delicado de salud, que está enfermo. No. Mira cómo entra David, dice, te amo, oh Jehová, dice, amén. Amén. Fortaleza mía, Jehová, roca mía y castigo mío, mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, no es que yo, Josías Mendoza, voy a orar al Señor y voy a entrar a la presencia del Señor. Tengo problemas, tengo dificultades, estoy enfermo, estoy mal, tengo necesidad, tengo lucha, tengo pruebas. No. Y no hay ningún momento de adoración. No hay un momento en el cual yo pueda adorar a Dios y darle gracias por las maravillas que he hecho en mi vida, por el cambio que he hecho en mi vida. No hay un momento en el cual yo adoro su nombre, ni le alabo, ni le agradezco. Solamente voy y presento mi necesidad y presento mi queja. No hay tiempo de adoración. Esa oración, hermanos, es una oración incorrecta. Si tú solamente vas a la presencia de Dios para contar problemas, para contar dificultad, para contar lucha, pero nunca adoras, nunca dices, Señor, gracias, grande eres, Señor, eres maravilloso, glorioso, déjame decirte que si no haces eso, estás, hermano, transgrediendo el modelo de Dios para la oración. El Padre Nuestro no es una oración para que estamos repitiendo como una grabadora. El Padre Nuestro fue dado como un modelo. Entonces, cuando tú y yo, hermano, entremos a la presencia de Dios, tenemos que nosotros tener un tiempo de adoración. Antes que tú ores por tu necesidad, por la enfermedad tuya o de alguien, o tu dificultad que tengas, tú ten un tiempo de adoración al Señor. Salmo 103, aquí también el salmista nos da el ejemplo. ¿Cómo debo entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo debo entrar yo ante el Señor? ¿De frente voy a decir mi necesidad? ¿De frente voy a decir mi problema, mi dificultad? No. Dice aquí, bendice alma mía Jehová. Amén. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué está haciendo el salmista? ¿Entró de frente a decir su problema, su necesidad, su dificultad? No. ¿Comenzó qué? A bendecir el nombre del Señor. Amén. A adorar. Amén. A alabar a Dios. No, pues yo voy a la presencia de Dios y desde que llego a la presencia de Dios, ya le digo, Señor, necesito trabajo, necesito dinero, necesito plata, estoy enfermo, mis hijos están mal, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, tan rebeldes, tantas dificultades que uno puede experimentar. Eso es incorrecto. Tienes que entrar primeramente en un tiempo de adoración. Dile al Señor cuánto lo amas, cuán importante es para ti, cuánto quieres que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Dile al Señor, adórale al Señor, el amor que le tienes, la alabanza, que haya gratitud en tu boca hacia Dios. Y dice también aquí, hermanos, ahí nomás sigue, santificado sea tu nombre, estamos en el 2, dice acá también, venga tu reino. Entonces, cuando pasamos de la comunión con Dios en el primer punto, yo sé que ustedes no lo ven porque está un poco lejos, y pasamos a la oración, tenemos que también dar en cuenta, hermanos, que tenemos que orar también para que el reino de Dios, hermanos, se haga, hermanos, cada vez más estable aquí en la tierra. Amén. El reino de Dios no es visible. Amén. Un momento, llegará el tiempo donde el reino de Dios será visible. Pero el reino de Dios, hermanos, significa en el cual todo hombre y toda mujer, Jesucristo es rey. Amén. Cuando un hombre y una mujer vienen a Jesucristo, el reino de Dios se establece en esa vida, en ese corazón, en esa mente. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo que el reino de Dios se haga patente en mi vida. Amén. El reino de Dios es justicia, como dice la palabra en Romanos. Amén. Es justicia, es santidad, es pureza, es el evangelio, es caminar en la justicia de Dios, es caminar con el Rey, es vivir con Cristo. Es el reino de Dios. Señor, establece tu reino en mi vida. Que mi vida, Señor, sea, Padre mío, una vida de un siervo, una vida, Señor, de un súbdito tuyo, una vida, Señor, de un hijo tuyo conforme a tu voluntad. Y también establece, Señor, tu reino en mi familia, que son inconversos todavía, en mis amistades que todavía no conocen tu nombre, que reciban, Señor, tu nombre. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se establece cuando el hombre y la mujer reciben a Jesucristo.
Amén. Aunque vivimos en un mundo físico, vivimos en el Perú, otros viven en Chile, en Ecuador y en China, el mundo espiritual, hermano, vivimos en el reino de Dios. Amén. Por supuesto que llegará un tiempo donde el Señor, hermanos, establezca su reino en este mundo. Amén. Donde reinaremos 1000 años, todos sabemos eso. Pero, hermanos, por ahora, hermanos, nosotros tenemos el reino, hablando, hermanos, espiritualmente, el reino de Dios en nuestras vidas. Todo aquel creyente en Jesucristo, toda aquella persona que ha nacido de nuevo, todo aquel hombre y mujer que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, vive en el reino de Dios. Que venga tu reino, Señor. Que el reino de Dios se establezca en mi vida. Que yo viva conforme a lo que dice el Rey, que es Jesucristo. Entonces tenemos que orar por eso. Y mira, de la adoración pasa a decir, Señor, venga tu reino. Después dice ahí, hágase tu voluntad. Tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, hemos entendido que solamente la oración consiste en presentar nuestras necesidades, nuestras dificultades, pedirle provisión al Señor, pedirle un trabajo. Todo eso está bien, tiene su orden y llegará más adelante y lo explicaremos. Pero primeramente debemos orar para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando dice en el Salmo 25, versículo, acá está, seguimos en el Salmo 25. 25. Salmos 25. Versículo 4, Salmo 25, 4 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. ¿Oras por hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente has aprendido que la oración es el tiempo que te presentas ante Dios para solamente hacer presente tus necesidades, para solamente hacer presente lo que necesitas, que Dios te provea, que Dios te bendiga, que bendiga tu trabajo, tu familia, tu negocio, a tus hijos, el trabajo de tu esposo? Solamente la oración es para presentarte y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y nunca dar. Entonces estás haciendo una oración equivocada. Porque la oración verdadera es un tiempo en el cual yo tengo comunión con Dios, yo adoro a Dios, yo oro para que venga el reino de Dios a mi vida, pero también oro para que Dios me ayude a hacer su voluntad. Amén. Yo tengo que orar para que Dios me enseñe a través de su Espíritu Santo y a través de su bendita palabra santa, yo pueda hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque requiere mucha negación en nuestra vida. Por eso Jesús dijo: el que no toma su cruz y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Tenemos una tendencia a hacer nuestra propia voluntad, y lamentablemente la voluntad humana es una inclinación hacia el mal, a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, a hacer el pecado. Pero cuando nosotros verdaderamente estamos firmes en el camino del Señor, firmes en el Evangelio, y amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso tenemos que orar. El salmista decía: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Tenemos que orar para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que orar para ser obedientes. Tenemos que orar para practicar la Biblia, para practicar la palabra. No solamente podemos estar escuchando palabra de Dios, la palabra de Dios entra por un oído y la palabra de Dios sale por otro oído. No, la palabra de Dios nos está dando cada día para que podamos ponerla en práctica, para que podamos obedecerla, para que podamos guardarla. Por eso la Biblia dice claramente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Amén.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Y preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué me enseña el Padre nuestro? Que yo debo orar para hacer la voluntad de Dios. Pero solamente que hemos tomado la iglesia la oración. La oración solamente yo me acerco a Dios y pido dinero, pido trabajo, pido bendición para mis hijos, que Dios los guarde, tanto peligro que hay, tantas dificultades que hay en la vida. Pido, amén. Acabó la oración. Esa es buena oración. Falso, incorrecto. Tú y yo tenemos que aprender a orar para hacer la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a ser obediente. Señor, ayúdame, Señor, a ser amante de tu palabra. Quiero practicar tu palabra. Quiero vivir el evangelio. Me es difícil perdonar. Me es difícil amar. Me es difícil, Señor, ir a la iglesia. Me es difícil guardar tu palabra. Me es difícil, Señor, dejar de hablar lisuras. Me es difícil, Señor, dejar los malos pensamientos. Tenemos que aprender y pedirle a Dios que hagamos su voluntad. Porque dice aquí, santificado sea tu nombre. Amén, ¿están ahí? Amén. Estamos en Lucas 11. Déjenme un ratito volver. Lucas 11. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, por si acaso, en el cielo la voluntad de Dios es plena, amén, es perfecta. En el cielo la voluntad de Dios es totalmente, hermanos, total, amén. Aquí en la tierra es donde Dios está buscando hombres y mujeres obedientes a su palabra, amén. Porque no son los oidores, dice la Biblia, sino los hacedores, amén. Y la Biblia dice claramente, el Señor dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es un fruto verdadero que distingue al auténtico cristiano. Es como cuando reconoces un billete falso de uno que es verdaderamente, vamos a decir, que está bien, ¿no? Cuando tú ves un billete falso, ves que no hay ciertas características. Así también se reconoce a un creyente falso y a un creyente verdadero. Cuando tú ves al creyente verdadero y ves obediencia a la palabra de Dios, ves sometimiento a Dios, ves búsqueda de Dios, ese creyente es verdadero. Pero cuando ves un cristiano y comienzas a revisar y no hay obediencia a la palabra, ese es un cristiano falso. Lo que nos distingue y lo que hace la diferencia va a ser la obediencia a la palabra del Señor. Hay muchos cristianos que son cristianos solamente de apariencia, pero no viven una vida sometida ni al Espíritu Santo ni a la palabra de Dios. No quieren sinceramente convertirse ni obedecer la palabra. Entonces tenemos que orar para hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. Amén. Entonces dice acá, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después después de la comunión con Dios en oración, después de la oración, después que oro por el reino de Dios, después de que oro por la voluntad de Dios, ahí recién puedo orar por mis necesidades. No es que yo entro a la presencia de Dios y de frente digo mi necesidad. No, está mal. Corrige tu oración. Yo adoro a Dios, tengo comunión con Dios, oro para que Dios establezca su reino, para que la iglesia avance, para que se haga más campañas, para predicar, para ganar más para Cristo, para trabajar en el ministerio, para hacer la obra de Dios. Oro por eso. Oro para ser obediente, para vivir conforme a su palabra, para andar conforme a la voluntad de Dios, para vivir conforme al Evangelio. Y después de esa oración, en mi oración, sigue mi oración, no termina, recién oro por mis necesidades. Amén, dice aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Ahí está hablando, hermanos, del sustento de Dios. Entonces, dentro de nuestra oración, tiene que haber prioridades. Amén. Date cuenta que el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios están por encima de nuestra necesidad. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo no puedo estar buscando la añadidura y dejar el reino de Dios y la justicia a un costadito, en segundo plano. No, yo primero busco el reino de Dios y la justicia,
y la añadidura viene de parte de Dios. Amén. Dios nos quiere proveer. Es correcto que ores por tus necesidades. Es correcto que ores porque haya un pan en tu mesa. Es correcto que ores para que tú tengas un trabajo. Es correcto que ores para que tus hijos le vayan bien en el colegio. Es correcto que ores por tu matrimonio. Es correcto que ores para que tus hijos vuelvan a los caminos del Señor, quizás se han revelado, se han apartado. Es correcto que ores por tus amistades. Es correcto que ores por tantas cosas. Pero primeramente, tú tienes que tener las prioridades bien establecidas conforme a la palabra en tu oración. Comunión, adoración, el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios y presentar tus necesidades. Quizás estás enfermo, quizás tienes necesidad de sanidad divina, puedes orar al Señor, pero mantén el modelo del Padre nuestro. La oración tiene partes en las cuales tenemos que entender, tenemos que tener sabiduría. Por eso Dios nos está enseñando a través de su palabra a orar. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Dios, a través de Jesucristo, que también es Dios, nos está enseñando a orar. Nos está enseñando cómo debemos acercarnos al Señor. Cuando uno ora, entra en el ambiente de Dios, entra en la presencia de Dios, entra en comunión con Dios. La oración es importante, porque si no hay oración en el creyente, la vida espiritual del creyente languidece, desfallece, es raquítica. Y si no hay oración, sencillamente ese cristiano es un cristiano muerto, frío, apagado, religioso, carnal, porque no hay una vida fortalecida en oración. Y sigamos con el siguiente texto, dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Después de que hemos orado por las necesidades que tenemos que orar, hermanos, por la gracia de Dios. Todos necesitamos gracia. Necesitamos la misericordia de Dios todos los días. No estamos firmes en el Evangelio porque seamos los mejores, porque seamos los más fuertes, o porque seamos los que más sabemos Biblia. Estamos firmes en el Evangelio por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos sostiene. La misericordia de Dios de una u otra manera nos está impulsando a seguir adelante. Por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, hijo mío, en la gracia. La gracia de Dios es ese favor inmerecido, la cual yo, a pesar de mis pecados, a pesar de mis dificultades, a pesar de que de una u otra manera fallo al Señor, pero yo me levanto y ahí estoy andando, yo soy consciente de que aún en mi vida todavía faltan ciertas cosas que dejar, faltan cosas que yo tengo que renunciar, pero si yo estoy firme ahí en el Señor y pidiendo al Señor, ayúdame con tu gracia a seguir adelante, el Señor nos va a sostener. Cada vez que nosotros nos estamos en nuestra vida cristiana y oramos al Señor, nos damos cuenta de nuestra condición. El Espíritu Santo nos redarguye y ahí nos examina y sabemos que hay todavía ciertas cosas que fallamos. Fallas en tu temperamento, fallas en tus reacciones, en tus actitudes, a veces con Dios, con el prójimo. Fallas en las promesas que he dicho, tantas veces has prometido tantas cosas a Dios y no lo cumplen. Fallas en predicar, fallas en hacer la voluntad de Dios, fallas en comprometerte con la iglesia, con la obra. Constantemente fallamos, constantemente pecamos, constantemente de una manera tropezamos. Nos manchamos en el vivir diariamente. Quizás comenzamos orando al Señor, nos levantamos y en el día a día nos damos cuenta que nuestra vestidura se mancha, que fallamos, que todavía hay malas reacciones, que todavía hay malas actitudes, que a veces respondemos mal. ¿Y qué necesitamos? El perdón de Dios. Amén. La gracia, la misericordia. Porque si no hay perdón de Dios, no hay gracia, no hay misericordia, no podríamos caminar, no podríamos seguir adelante, no podríamos seguir en el Evangelio. Somos conscientes que si fuera por méritos humanos, somos conscientes que si fuera por esfuerzo humano, como decía el salmista David, hace tiempo todos seríamos consumidos. Pero solamente por la misericordia de Dios, tú y yo seguimos firmes. Amén. Seguimos adelante. Por la gracia de Dios el Señor nos va a levantar. No por nuestro mérito humano, sino por su gracia, por su misericordia, por su bondad infinita de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y perdona nuestros pecados, dice.
Pero también acá hay una condicionante, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En oración, también nosotros tenemos necesidad de interceder por las demás personas. La oración, cuando uno ora por otras personas, eso se llama intercesión. Uno está intercediendo por esa persona. Cuando el Señor, Jehová, Génesis capítulo 18 o 22, si no me equivoco, le confesó o le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, yo creo que algunos lo han leído, comenzó Abraham a negociar con Dios. Señor 650, Señor 620, Señor 610, no había ni uno. Comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra. Cuando Moisés estaba en el monte y estaba peleando Israel con un ejército invasor, con un ejército enemigo, dice que Moisés se sentó, se arrodilló, mejor dicho, levantó sus manos, pero no podía sostenerse. Entonces tuvieron que sostener sus manos. Estaba intercediendo. Cuando nosotros entramos en la oración y oramos por otra persona, por otro hermano, por otra hermana, estamos intercediendo. Eso se llama intercesión. Podemos orar quizás porque un hermano o una hermana está enferma. Podemos orar porque quizás queremos que una persona se sane. Que podemos orar por nuestros hijos, por nuestra pareja, por el vecino, por la comunidad, por el país, por la nación. Ahora que vemos tanto peligro, tanta maldad, vemos tanta violencia, sicariato, extorsión, prostitución, tanto se ha diseminado la maldad, la inmoralidad, podemos orar para que el Señor tenga misericordia. Y acá dice aquí, Señor, porque también nos perdonamos de todo lo que nos debe. Se está intercediendo por otras personas. Yo te recomiendo algo muy importante. No solamente ores por ti y por tu familia. Sí, yo oro por mí, para que Dios me bendiga, para que Dios me guarde, para que Dios me proteja, y para que proteja a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Sí, bonito. No solamente hagas eso. Ora por el vecino, ora por la vecina, ora por el amigo que está perdido, ora por el familiar, por el primo, ora por el hermano que se ha apartado de la casa del Señor, que no va a la iglesia, ora por una persona que todavía no es cristiana, que es inconversa. Acércate a esa persona, ora por otras personas. Ten ese corazón amoroso, ten ese corazón generoso, solidario, de orar por otras personas, no solamente por ti y los tuyos, sino por los demás también. Ora por otras personas, por otros creyentes, por otros hermanos. Intercede. Señor, ten misericordia de ese hombre que se está perdiendo en el alcoholismo. Ten misericordia de ese hombre que está perdiéndose en la delincuencia. Ten misericordia de esa mujer, Señor, que está perdiéndose, Señor, ahí, que es una vida disipada. Ora, intercede por otros hermanos. Dentro de tu oración, que haya intercesión por otras personas, por otros creyentes, por otros miembros de la iglesia, por otras personas. Aún Jesús dijo, ora por tus enemigos, cosa que no es fácil. Ora por tus enemigos. ¿Para qué oras por tus enemigos? ¿Para que le vaya bien? Ora por tus enemigos para que Dios te guarde de ellos. Para que Dios toque su corazón de ellos. Que no sean tus enemigos, sino se vuelvan tus amigos. Porque el único enemigo que tú y yo tenemos se llama diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, ora, dice acá, intercede. Y acá dice una cosa muy importante. Sigue lo siguiente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que orar, hermanos, para tener poder sobre Satanás. El cristiano tiene autoridad de parte de Dios para vencer al diablo, a Satanás, al enemigo, al maligno. Pero cuando no estamos ejerciendo esa autoridad, cuando no estamos orando, porque a través de la oración el Señor nos va a dar ese poder, porque dice acá, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El enemigo constantemente está planificando, está planeando, está haciendo estrategias cómo atacarte a ti, cómo atacar tu familia, cómo atacar tu negocio, tus familiares, cómo hacer los trizas. Pero tú tienes que orar para que Dios te guarde. Tú tienes que orar para que Dios te proteja. Tú tienes que orar para que Dios proteja a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa. Tú, mujer que estás ahí escuchando esta palabra, cada vez que tu esposo va a la calle,
¿Cuántos peligros se encuentran en la calle? ¿Cuántas tentaciones se encuentran en el día a día? Ora para que tu esposo sea un hombre fuerte ante la tentación. Ora para que tu esposo sea un hombre que haya cobertura de parte de Dios. Así tu esposo no sea creyente. Tú puedes orar por tu esposo. Puedes orar por el familiar, para que Dios lo guarde. Ora para que Dios te dé esa autoridad para poder reprender y deshacer los planes del diablo que tiene contra ti y contra tu familia. Ora, porque a través de la oración tú vas a poder vencer el mal. Dice, y no nos metas en tentación. Cuando tú y yo estamos orando, la tentación vamos a poder superarla. Cuando estamos en oración, esos pensamientos que nos tientan, esos deseos que nos tientan, van muriendo en oración. Y ya Dios te va dando esa fuerza, esa firmeza, esa fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Quizás te cuesta dejar ciertas cosas, quizás te cuesta dejar ciertas cosas que te atraen, pero cuando hay oración, Dios te va a dar fuerza, potencia, poder, para que esas cosas que te atraen, tú decides hasta aquí nomás. Entonces, tú tienes que orar. Tienes que orar para que dice, Señor, no nos metas en tentación. Dios no es que Dios nos mete en tentación, para nada. Dios no nos mete en tentación, porque Dios no nos tienta. El que nos tienta es el diablo. Dice que también somos tentados porque en nuestra propia concupiscencia hay ciertos deseos en nuestro corazón que nos inclinan al pecado. Pero cuando estamos en oración, Dios va a ordenar esos deseos, esos pensamientos, va a eliminar lo malo y Dios va a poner lo bueno. Ora para que Dios guarde tu familia, tu hogar, tu casa. Es válido que ores para que Dios guarde tu negocio, tu empresa, tu terreno, tu casa. Es válido. Pero el orden, como ya hemos hablado, está establecido conforme a esta oración. Y líbranos del mal. Amén. Entonces, hermanos, eso es la oración del Padre nuestro. Amén. Tenemos que aprender a orar. Y tenemos que tener este modelo de oración. Y una cosa importante, tenemos que orar también en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oremos, digamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedir cosas que estén en contra de la voluntad de Dios. Yo no voy a pedir, Señor, yo quiero que tú me vengues, yo quiero vengarme de esa persona que me ha hecho daño. Y Señor, hazle daño. No voy a orar eso a Dios. Todo lo contrario. Yo voy a orar para que el Señor me ayude a perdonarlo y me proteja quizás de esa persona que me quiere hacer daño y que Dios tenga misericordia de ese hombre y esa mujer. Tienes que orar conforme a la voluntad de Dios. Y tienes que persistir en oración, porque la oración es una lucha. Cuando oras, viene el sueño, viene cansancio, viene distracción. A veces te acuerdas de la película, te acuerdas de que tienes que ver estas cosas y te distrae en la oración. Tienes que aprender a concentrarte en la oración. El Espíritu Santo te va a traer a tu mente motivos de oración. En cambio, el enemigo te va a querer distraer. Te va a querer que tú te desenfoques en la oración y termines tu oración quizás rápidamente. Pero persiste. Acuérdate muy bien de la parábola del juez y la viuda. Amén. Dice que este hombre ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero esta mujer viuda venía constantemente, todos los días, a decirme, hazme justicia de mi adversario. Y quizás el hombre estaba comiendo y la mujer decía, hazme justicia. El hombre estaba bien, hazme justicia. Y dijo al final, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, este hombre estaba ahí, quizás viendo televisión, y la mujer ahí fastidiándolo, quizás. Entre comillas, fastidiándolo. Y dijo, aunque no tengo temor ni miedo, le voy a hacer propicio a esta mujer. No sé qué llegue a colmarme. Mira, ese juez injusto dijo eso. Dios no es un juez injusto. Dios es un juez justo. Y Dios no se molesta si tú le oras todos los días y a cada momento. Dios más bien se complace en la oración de sus hijos. Dios tiene todo el deseo de responderte, pero ha puesto esta ley espiritual. Pide y se os dará. Si no pides, Dios no te va a dar nada. Tenemos que pedirle al Señor y tenemos que orar. Que Dios te bendiga. Amén. En el nombre de Jesús.